Los focos están dados por los puntos F, C.0 y F-C.0. Cada foco está a la misma distancia del centro C unidades. Eje real es el segmento de la recta que une los dos vértices. Esto es B. Su valor longitud es igual a 2A y este eje está sobre el eje de las abscisas. Bueno, tú le ponlo bien. Sí. Eje imaginario es el segmento de la recta que une los puntos B y B. Su valor longitud es igual a 2B. Este eje está sobre el eje de las ordenadas. Eje focal imaginario es el segmento de recta que une los focos F y su valor de longitud es igual a 2C. Las constantes A, B y C, que definen completamente la hipérbola, satisfacen al C al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más B al cuadrado. Analicemos las partes de la hipérbola que se muestran en la imagen y algunas propiedades. El centro del origen C es 0.0. El centro siempre será el punto entre los vértices, el cual a su vez coincide con el punto del medio de los focos. Vértices. Los vértices están dados por los puntos B, A.0 y B menos A.0. Cada vértice está a la misma distancia del centro, A unidades. Es una curva cerrada y plana que se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias R más R a dos puntos fijos F y F denominados focos es constante e igual a 2A, siendo 2A la longitud del eje mayor A y B de la elipse. La elipse tiene dos ejes, el eje mayor A, también llamado real, y el eje menor C y D. Ambos se cruzan perpendicularmente en el centro cero de la elipse. La longitud del eje mayor es 2A, la del eje menor 2B y la distancia focal 2C. Y se cumple que a 2 al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. La elipse es simétrica respecto a los dos ejes. Las rectas que unen a un punto cualquiera de la elipse con los focos se denominan radios vectores, R y por definición se cumple que R más R es igual a 2A. Hablemos de los elementos de la hipérbola 6. De centro tiene 0,0. Focos, el foco 1 tiene 4,0. Foco 2 menos 4,0. De vértices, el vértice 1 es 3,0. Vértice 2 menos 3,0. A1 es igual a 3. A2 es igual a 9. B1 es igual a raíz cuadrada de 702.645. B2 es igual a 7. C1 es igual a 4 y C2 es igual a 16. El eje real o transversal es igual a 2A igual a 2, abro paréntesis 3, cierro paréntesis, igual a 6. El eje imaginario o conjugado, 2B igual a 2, abro paréntesis, raíz cuadrada de 7, cierro paréntesis, igual a 5.29. Eje focal es 2C igual a 2, abro paréntesis, 4 igual a 8. Nos tocó sacar el valor de B. La operación es la siguiente. Ahora, el lugar de B en la hipérbola es de B es igual a 0, raíz cuadrada de 7 y B2 es igual a 0, menos raíz cuadrada de 7. Hablemos ahora de las características de la hipérbola. Aquí hay un pequeño texto de algunas de sus características y con lo consiguiente hay un ejemplo. En el ejemplo podemos observar el eje no focal, que es este, el centro, cuyo la hipérbola tiene dos ejes perpendiculares
que se cortan en un punto medio a 0. Como lo podemos ver, 0 igual a 0,1,02. Este es el centro. Podemos observar que tiene sus dos focos. El eje focal, que es este, que aquí hay 2A y 2B. El eje no focal, como repito, y los vértices aquí. La hipérbola es simétrica respecto a dos ejes, por lo tanto, el centro es 0. ¿Ya estás grabando? Ok, sigue grabando. Bueno, pues a mí me tocó la elipse de 8 centímetros, que la elipse es la figura geométrica curva y cerrada que se da al cortar la superficie de un cono por un plano que tiene la forma de un círculo y es el lugar donde todos los puntos de un plano se encuentran. Aquí podemos ver que la fórmula ordinaria es x menos h entre a al cuadrado más y menos k entre 2 es igual a 1. Y x menos h entre b al cuadrado más y menos k entre a al cuadrado igual a 1. Las coordenadas de los elementos son centro 0,0, focos menos 2,0, 2,0, vértice mayor 2,0, vértice menor 0 menos 4. Su fórmula y medida es el eje mayor, que es 8, el eje menor, que es 4, el eje focal, que es 2, es a al cuadrado menos b al cuadrado más c al cuadrado. Su fórmula y medida, lado recto, LR igual a 2b al cuadrado entre 2 igual a 16. Fórmula y medida de la excentricidad E igual a al cuadrado menos b al cuadrado entre a. Sus puntos de elipse con rayos medidos de 4. Esta es la hipérbola y su significado es que el lugar es un lugar geométrico descrito por un punto P que se encuentra en el plano de tal modo que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias o dos puntos fijos del plano F, F1 y F2 es siempre una cantidad constante 2A, es decir, PF menos PF. Las fórmulas es x al cuadrado entre a al cuadrado menos y al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Esta es la horizontal. La vertical es b al cuadrado entre a al cuadrado menos x al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. Su fórmula general se basa en ax al cuadrado más by al cuadrado más e es igual a 0. Ahí cambiarían ciertas letras dependiendo de la medida que tengan. Y acá podemos ver todas las medidas que tiene cada punto. La ecuación general, sus asíntotas y la ecuación ordinaria. Y ya todo lo demás. Por ejemplo, su ecuación general se basa en 9x al cuadrado menos 16y al cuadrado es igual a 144. 9x al cuadrado menos 16y al cuadrado es igual a 144 igual a 0. E es igual a C entre A, E igual a 5 entre 4, que nos da 1.25. En la ordinaria se basa en E entre paréntesis x menos h al cuadrado entre a al cuadrado menos entre paréntesis y al cuadrado menos k al cuadrado entre b al cuadrado igual a 1. X menos 0 al cuadrado entre 4 al cuadrado menos y al cuadrado menos 0 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Y acá están cada uno de los puntos. Y esta es una hipérbola de 8 centímetros.